Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema medidas de resumen en variables cualitativas. Esto en el marco del proyecto de Global Health Network y la Universidad del Valle en cooperación con la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Dentro de nuestros objetivos de aprendizaje tenemos que al final de la sesión los estudiantes puedan estar en la capacidad de, primero, reconocer las variables cualitativas, segundo, medir las variables cualitativas y tercero, hacer una presentación de datos cualitativos. Nuevamente en esta sesión vamos a hacer un recordatorio de nuestros tipos de variables. Entonces, cuando hablamos de tipología de variable, hablamos de dos tipos que son las variables cuantitativas y las variables cualitativas o también llamadas categóricas. Dentro de las cuantitativas tenemos las cuantitativas discretas, que corresponden a números enteros, y las cuantitativas continuas, que están representadas por números decimales. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de variables cuantitativas, como por ejemplo el peso, la talla o la edad. Y dentro de nuestro grupo de variables cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales no implican un orden en las categorías, al contrario de las ordinales, que se requiere un orden en las categorías. Ejemplos de variables cualitativas o categóricas pueden ser el sexo, el estado civil y la escolaridad. Vamos a profundizar entonces en algunos aspectos relevantes de las variables cualitativas. Ya habíamos mencionado que se dividen en cualitativas, nominales y ordinales. Cuando contamos con una variable cualitativa nominal, podemos encontrar diferentes representaciones. Una de ellas son las variables dicotómicas, en donde solamente tendríamos dos opciones posibles de categorías. Ejemplo, sí y no. Y cuando hablamos de politómicas es porque tenemos más de dos opciones. Entonces, un ejemplo de ellos sería preguntar qué género es, si masculino, femenino, no binario, transgénero, etc. Entonces aquí podemos ver que hay más de dos categorías, a diferencia de las dicotómicas. Y cuando hablamos de las cualitativas ordinales, me indica un orden. Ejemplo, si tomamos la variable de índice de masa corporal, el estrato socioeconómico, la clasificación de la desnutrición en menores de 5 años, siempre vamos a tener un orden para cada una de las categorías. En esta diapositiva podemos observar otros ejemplos de las variables cualitativas, tanto nominales como ordinales. Entonces recordemos que las nominales las podemos encontrar con categorías dicotómicas o politómicas. Un ejemplo de una variable nominal dicotómica sería, por ejemplo, la variable sexo, en donde solamente tenemos dos categorías, o hombre o mujer. Y tenemos otros ejemplos aquí en donde podemos tener categorías politómicas. Entonces, por ejemplo, la causa de consulta, vemos acá que tiene varias categorías: accidente de tránsito, enfermedad general, promoción y prevención. La ocupación también tiene varias categorías: ama de casa, mensajero, estudiante, comerciante. El programa de salud también tiene varias categorías: odontología, bacteriología, medicina, fisioterapia, enfermería. Al contrario, las variables cualitativas ordinales ya habíamos mencionado que connotan un orden en cada una de sus categorías. Entonces, por ejemplo, los grados de desnutrición, ¿sí? Entonces, dentro de los grados de desnutrición vamos a encontrar una categoría de los que están clasificados en desnutrición leve, o desnutrición moderada, o desnutrición severa. Cuando hablamos de los grados de escolaridad, vamos a encontrar un grupo de personas que van a estar en la primera categoría, que sería la primaria, o en la que le sigue secundaria o educación superior. Y en el grado de Extremadura igual, tenemos un orden para esta categoría, donde está la categoría de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Entonces es muy importante que podamos definir
cómo vamos a representar nuestras variables teniendo en cuenta las diferentes categorías que tenemos disponibles para poderlas organizar, sea en variables nominales o sea en variables ordinales. Otro aspecto que debe ser considerado en el momento que definamos las categorías que nos ayudarán a medir nuestras variables es que estas deben ser completamente exhaustivas, o sea que cuando nosotros tenemos una variable debemos tener en cuenta todas las categorías posibles que estarían dentro de esa variable. Por ejemplo, en la variable estado civil tenemos varias categorías: soltero, casado, viudo, unión libre, divorciado, separado. Y si hay documentadas más categorías, es necesario poderlas incluir y de esta manera aseguramos que las categorías sean completamente exhaustivas y que puedan representar la variable que se está valorando. Y otro aspecto a considerar es que sean mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que solamente hay un valor posible. En el ejemplo, tomamos la variable sexo, entonces tendríamos dos categorías, hombre o mujer. Esto quiere decir que si la categoría es hombre, la población está representada en la categoría de hombre, pues no podría estar representada a su vez en la categoría de ser mujer. Y con esto garantizaríamos que fuera mutuamente excluyente. Vamos entonces a ver ahora cuáles son esas medidas de resumen que podemos utilizar en nuestras variables cualitativas. Tenemos entonces las frecuencias, que están representadas en frecuencias absolutas, y tenemos que estas frecuencias absolutas se representan a partir del número de observaciones de una categoría. Por ejemplo, el número de enfermos por influenza, representada por 20 enfermos en total, o si queremos representar el total de fallecidos, ejemplo, en el distrito de Cali, en el año 2023, tenemos un total de 899. Vemos que estas frecuencias absolutas se ven representadas en números enteros. También tenemos las frecuencias relativas, que relacionan el recuento en una categoría con el recuento de otra categoría. Por ejemplo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? En esta diapositiva vamos a poder entender un poco mejor cuáles son las diferencias entre las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Tenemos entonces aquí el informe para un evento, el accidente ofídico, comprendido en el periodo epidemiológico 13, el año 2023, en donde tenemos un conteo de un total de casos de 6.184 casos. Esto corresponde al número de observaciones para este evento. Y esto a su vez corresponde a una frecuencia absoluta. Tenemos una sola categoría, no estamos relacionando una categoría con otra. Enseguida tenemos tres variables: sexo, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y área de ocurrencia. La variable sexo, tenemos que del total de la población, el 67% corresponde a hombres. Aquí estamos relacionando dos categorías, ¿sí? Posiblemente la otra categoría sea mujer, entonces estamos viendo la relación de hombres con mujeres representado a través de una frecuencia relativa. Tenemos otro ejemplo, que son las categorías que hacen parte de la variable afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde el régimen subsidiado representa el 80% de la población, del total de la población. Seguramente ese 20% restante está distribuido en el resto de las categorías. Y en área de ocurrencia tenemos que el 74% de la población vive en zona rural. Entonces, de esta manera estamos haciendo la relación de varias categorías dentro de una misma variable, ¿sí? Y representándolas a través de una frecuencia relativa. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de mediciones que representan las frecuencias relativas. Uno de ellos es el índice, en donde tenemos un numerador
y un denominador. A que representa el numerador no está contenido en el denominador, que es C, y al sumarse no representan el 100%. Un ejemplo es el índice de envejecimiento, donde nuestro numerador son las personas mayores de 65 años y nuestro denominador las personas menores de 15 años, lo multiplicamos por 100. Esto finalmente nos da el número de personas mayores por cada 100 menores de 15 años. Otro ejemplo es la razón, donde queremos ver la relación de A con respecto a B. Y la suma de A y B nos da el 100% de la población. Un ejemplo sería la razón de mortalidad materna, en donde A representado en defunciones maternas y B representado en total de nacidos vivos por 100.000 nacidos vivos en este caso. Esto finalmente nos da el número de muertes relacionadas con la gestación y parto por cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos la proporción, que es uno de los más conocidos y más utilizados, en donde nuestro numerador está contenido en el denominador. Y el denominador representa el total de la población. Un ejemplo podría ser la proporción de casos de bajo peso al nacer. Tenemos entonces que nuestro numerador son los nacidos con bajo peso, ¿sí? Por debajo de 2.500 gramos, sobre nuestro denominador, que es el total de nacidos, y lo multiplicamos por 100. Esto para poder obtener el número de nacidos vivos con peso menor de 2.500 gramos por cada 100 nacidos vivos. Y por último, queremos mostrarles la tasa en donde representa el total de un evento, en este caso que está ubicado en el denominador A, sobre el total de la población a riesgo. Vamos a tomar como ejemplo la tasa de suicidio, en donde tenemos entonces nuestro numerador, que es muertes por suicidio, que es el evento en sí, es un valor absoluto, sobre el total de la población a riesgo por 100.000 habitantes, o si queremos calcular la tasa por 1.000.000 de habitantes, también lo podemos hacer. Todo depende de los datos que queramos mostrar. Esto finalmente nos da el número de suicidios por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y también podemos hacer la discriminación de la tasa por grupos poblacionales. Por ejemplo, si queremos ver la tasa de mortalidad en mujeres, entonces tendríamos que poder calcular cuántas mujeres se suicidaron sobre la población a riesgo en las mujeres. Entonces, esto nos da la tasa específica para las mujeres. En esta diapositiva queremos mostrar cómo se representan los datos a través de una tabla de frecuencia. Entonces, primeramente, la primera columna representa la variable aseguradora con cada una de las categorías que hacen parte de esa variable, ¿sí? Entonces, en la segunda columna vemos las observaciones de cada una de las categorías. Entonces, por ejemplo, para Sura tenemos un total de 1.028 observaciones, Sanitas 666, SOS 609 y así hasta completar el número de observaciones en el total de las categorías y nos da un valor de 5.255 observaciones. La tercera columna está representada por la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde a la suma del número de observaciones en una categoría con el acumulado previo. Entonces, por ejemplo, nuestra categoría de Sura tiene una frecuencia absoluta de 1.028 y vemos que este número se repite aquí en la frecuencia absoluta acumulada, pero cuando vamos a ver la categoría Sanitas, vemos que a la frecuencia absoluta acumulada le sumamos la frecuencia absoluta de la nueva categoría y esto nos actualiza la frecuencia absoluta acumulada hasta esa categoría, que corresponde a 1.694 observaciones. Y así hasta llegar a la última categoría y finalmente este dato
este número de observaciones, 5.255, de la frecuencia absoluta acumulada, debe coincidir con el total de la frecuencia absoluta de las categorías. En la cuarta columna tenemos la frecuencia relativa representada en una proporción o en un porcentaje, y lo que se hace es mostrar la proporción en el número de observaciones de cada una de las categorías, y la suma de cada frecuencia relativa nos debe dar un total de 100%. Finalmente, en la quinta columna tenemos la frecuencia relativa acumulada, lo que corresponde a la suma de la frecuencia relativa con el porcentaje previo. Igual que en la frecuencia absoluta acumulada, vemos en el ejemplo de la categoría de Sura, 19,6%, y lo que hacemos es sumarle la frecuencia relativa de la categoría siguiente, y ya nos quedaría la frecuencia acumulada de 32,2% para la categoría de Santas. Y al final, de la suma de las frecuencias relativas acumuladas, nos debe dar un 100%. Y de esta manera hemos identificado cómo se puede describir cada uno de los componentes de una tabla de frecuencia. En la anterior diapositiva vimos la representación de los datos en una tabla de frecuencias, pero también hay otras formas de hacer la presentación de los datos de nuestras variables cualitativas. Cuando la presentación de los datos se va a hacer para las variables cualitativas que tienen mediciones de frecuencias absolutas, vamos a utilizar tablas, infografías o mapas. Y cuando hablamos de la representación de los datos a través de frecuencias relativas, vamos a utilizar las barras, los pasteles o llamados sectores. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer la representación gráfica de estos datos. Vemos aquí algunos ejemplos de la representación de las frecuencias absolutas, como las infografías. Entonces tenemos valores absolutos para los casos confirmados, los fallecidos, ¿sí? Y los recuperados en un evento específico, en donde estamos representando de manera gráfica cada uno de estos datos. También podemos hacerlo a través de mapas o podemos hacerlo también a través de tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces, donde a cada categoría le vamos a colocar el número de observaciones que se encontró. Para la presentación de las frecuencias relativas utilizamos otro tipo de gráficos. Uno de ellos es la torta o el pastel, en inglés pie. Entonces, generalmente las tortas las utilizamos cuando tenemos menos de 5 categorías, es la recomendación, y cuando queremos representar proporciones. Entonces, una variante de la torta es el anillo, ¿sí? A pesar de que tiene la misma función, el anillo tiene como un espacio libre en el centro. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, colocar datos claves que nos ayuden a entender, por ejemplo, estos datos que están representados en las proporciones. Para el caso de la proporción de hombres y mujeres, podríamos colocar, por ejemplo, aquí en el centro, la población total para poder conocer estos datos que es lo que están representando. Al sumar las categorías que están dentro de la torta o dentro de los anillos, estas al final deben tener como resultado un valor del 100%. Otra forma de representar nuestras frecuencias relativas son las columnas, que pueden estar dispuestas como barras verticales o como barras horizontales, y generalmente las utilizamos cuando tenemos demasiadas categorías, más de 4 o 5 categorías. Entonces, lo importante en el momento de poder definir cuándo utilizar pasteles o barras es tener muy claro cuántas son las categorías que queremos representar a través de estos gráficos. Entonces, otras recomendaciones
es que cuando hagamos el diseño de nuestros gráficos tengamos en cuenta los colores que vamos a utilizar, el tamaño de la letra, los títulos del gráfico, porque esto de alguna manera nos ayuda a poder darle más estilo a nuestros gráficos y por lo tanto a representar mejor nuestros datos. En esta diapositiva tenemos representado un diagrama de Pareto. Entonces, en el diagrama de Pareto podemos observar los datos de la frecuencia absoluta del total de las categorías y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, esta es la representación gráfica de una tabla de frecuencias que vimos en las anteriores diapositivas, en donde se ven representadas cada uno de estos datos. Tenemos entonces que el número de observaciones los encontramos al lado izquierdo del diagrama, que empieza en 0 y termina en 1200, y los porcentajes que está al lado derecho del diagrama corresponde a los valores desde 0 hasta el 100%. Cada una de las categorías está representando estas barras azules con el número de observaciones que tiene cada categoría. Y esta pendiente roja lo que hace es representar la frecuencia relativa acumulada hasta completar la última categoría. Y termina en un 100%. Tenemos entonces que este diagrama de Pareto es muy útil para los tomadores de decisiones porque les permite definir cuáles son las intervenciones o orientar las intervenciones hacia, digamos, las necesidades que se tengan. Tenemos entonces como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el número de casos de dengue por cada una de las categorías de las EPS. Entonces, si queremos valorar dónde se están depositando el 70%, concentrando el 70% de los casos de dengue, por las EPS podemos encontrar que se están concentrando en las primeras 5 categorías. En la cuarta y la quinta categoría estamos encontrando el 70% de los casos de dengue. Entonces, este diagrama es muy importante porque finalmente, como les mencioné, ayuda a los tomadores de decisiones a dirigir las intervenciones hacia donde se podría llegar a obtener mayor efectividad. De esta manera hemos terminado de presentarles a ustedes cómo hacemos la medición de las variables cualitativas y cómo podemos hacer la representación gráfica de estos datos. Muchas gracias.